Ya estoy aquí. Acabé de comer y a las 6 voy a ver al clásico con unos amigos. Pues yo voy a decir que van a ganar Madrid 2-1 con 2 goles de Cristiano y el gol del Barça de Neymar. Yo creo que va a ser un partido en que el Barça va a tener mucho dominio. ¿No? Va a hacer mucho tiki-taki con muchas presiones bastante grandes. Y el Madrid ver como siempre, con un contragolpe, aprovechando la velocidad de Cristiano y de sus jugadores. Y para los madridistas, ¿veis que en las últimas 6 visitas de Cristiano al Camp Nou marcó 7 goles? O sea que por estar la de 3 va a marcar hoy fijo. Esperemos que sí. ¿Y sabéis que el mural que va a hacer hoy el Camp Nou va a estar dedicado a Tito Vilanova? Tito Vilanova, para los que no sabéis de fútbol, fue un entrenador que sustituyó a Pep Guardiola, que tuvo un cáncer. Y por culpa del cáncer se tuvo que ir del Fútbol Club Barcelona. ¿Sabéis que Di Stéfano y Messi en clásicos tienen 18 goles? Por ejemplo, si marca Messi, ya va a superar a Di Stéfano en número de goles. El partido contra el que os dije antes que iba a haber del Madrid contra el Barcelona y me pareció un auténtico robo. Porque el penalti de Cristiano, que lo podéis ver aquí abajo, es un penalti clarísimo. Observamos como Mascherano tira claramente a Cristiano. Y que no me digan los barcelonistas que se tiró. Porque todo el mundo con que hablé me dijo que fue un penalti clarísimo. Hasta en todas las cadenas de televisión dijeron eso. Y también otra ocasión clarísima fue el trayazo este de Benzema, que estáis viendo por debajo. Si llega a entrar esto, es un auténtico golazo. Entrar sería el gol de la jornada y probablemente el mejor gol de la liga de este año. También tengo que decir, el posible penalti de la mano que no pitó el árbitro, a mí me pareció correcto, porque fue totalmente sin querer. Porque, por ejemplo, el jugador estaba apoyado así con el brazo y, por ejemplo, si se parte el brazo ya se cae. ¿Qué os parece? ¿Que fue penalti o que no fue penalti? Yo creo que no. Y mucha gente con que la hablé también le parece que no es. ¿Y a vosotros? Hay que decir que hoy Messi no marcó ningún gol. O sea que el empate en clásicos entre él y Di Stéfano aún sigue a 18 goles. Tengo que decir que Messi no me gustó nada. No tuvo ocasiones ningunas. Solo 2 el primer tiempo que se fueron fuera. Me pareció Neymar mucho mejor que Messi. O sea que no sé por qué dicen que Messi es el mejor jugador. Me parece mucho mejor Neymar que Messi. Ya queda demostrado en el partido de hoy. Creo que el partido de hoy creo que fue claramente sentenciado por el árbitro. Creo que es el árbitro pitará penalti a Cristiano, que el Madrid como mínimo empataría o ganaría. Creo que la actuación del árbitro fue fatal. O sea que no me digan que lo de Cristiano fue un piscinazo, porque demostré antes que no, que lo tiró Mascherano. O sea que el árbitro
Ahora, ya sabéis, cuando vayáis a ver un Madrid-Barça, siempre el Barça no va a jugar con 11 jugadores, va a jugar con 12 jugadores, los 11 y el árbitro. O sea que siempre el Barça siempre va a jugar en superioridad de condiciones. O sea que no me extraña que el Barça tenga tantos títulos, con ayudas de los árbitros. Recordemos ¿Qué? le robó gracias a los árbitros en 2010 contra el Madrid, con lo de Pepe, contra el Arsenal, contra el Inter, contra el Milán. Ya le robó a mitad de equipos, la mitad de los equipos de Europa. Por eso que juegue solo. O sea que creo que los árbitros están comprados por Barcelona. Ya queda demostrado hoy en el penalti de Cristiano Ronaldo, que fue clarísimo. O sea, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, suscribiros a mi canal, dadle a me gusta, compartirlo en todas vuestras redes sociales y proponerme temas para futuros vídeos. Ya tengo varios vídeos en mente. A lo mejor, probablemente el tercer vídeo los suba para la semana que viene, porque tengo pensado ir a Betanzos en un viaje por Filas Difuntos y a lo mejor hago otro. Y también tengo más pensados. Bueno, si os ha gustado, suscribiros, que es gratis y no os cuesta nada. Y me hacéis súper feliz. Muchas gracias por la atención y hasta el próximo vídeo.